Bueno, y continuando con esta serie de videos, este ya sería el último video aquí en Photoshop, pues por lo menos en la parte de exploración y boceto. Ya después de este video vamos a pasar a escultura digital con ZBrush. Em, Retomando desde el último video, donde estuvimos pues explorando las diferentes cabezas o rostros para nuestro personaje, para el gigante que estamos desarrollando. Acá lo que estoy haciendo es de pronto dándole algo de cabello, ¿cierto? Porque todos los que hemos hecho han sido hasta ahora calvos, pues hasta ahora han tenido todos el cráneo desprovisto de cabello. Entonces, pues vamos a darle algún estilo, no sé, algún tipo de corte. Aquí se parece como a Attila. No sé si alguna vez se vieron León Peleador sin Ley, que es una película bien ochentera con Jean-Claude Van Damme. Entonces acá estaba eh, dándole un poco de patillas a este personaje. Y sí, sí se parece bastante a Tila, que era como el villano de la película. Em, Nada, pues lo mismo, explorando, buscando, buscando nuevas formas para el personaje, características que nos ayuden como a contar la historia o incluso es muy posible, eh, bueno, o sea, después de todo esto es una historia donde hay diferentes razas, ¿cierto? Ya les había dicho antes, hay orcos, hay elfos, hay trolls, gigantes, humanos, enanos, y obviamente no va a haber uno de cada uno. Entonces esto también nos puede ayudar como a crear varios personajes para cada una de las razas. Entonces, sí, está el que tiene más cabello que el otro, está el que tiene más carácter que el otro, uno que es más tímido, otro que es más un guerrero. Y bueno, a cada uno de ellos podemos eh, darles características que los diferencien entre sí para ayudarnos a contar la historia. Entonces, este acá simplemente dándole esta, este corte de cabello, o en realidad no es tanto un corte, es una mata de pelo en el área de las patillas y de la cabeza. Que creo que finalmente eliminé, no recuerdo. No recuerdo si lo dejé con este aspecto. Acá lo que estaba haciendo era recortando parte del cráneo, pues o de la parte superior de la cabeza. Quería darle una cabeza como em, más estrecha hacia arriba, más puntuda y más pequeña, como para dar una sensación de que no es inteligente, o sea, de que es menos inteligente aún. Un cráneo pequeño, ¿cierto? Un cráneo pequeño nos da de pronto esa sensación de que no hay un cerebro muy grande adentro y nos cuenta también la historia de que, bueno, es un personaje no muy listo. Acá sigo dando un poco más de detalle en el área de los ojos, haciendo como de pronto algo de las bolsas que se hacen en el párpado inferior. em,
trabajando también como en el hueso del pómulo, que a veces sobresale algo sobre la piel, en esa área de la cara. Aquí tomé este boceto que era el único que no habíamos trabajado, que sobraba del boceto inicial que hice para el rostro. Y ya comienzo a dar también características, a profundizar un poco más en él. Trabajar en los ojos, pómulos. Darle un poco más de forma a la nariz. También acá en el área de la boca. Creo que a este le hice incluso más grande el área del maxilar inferior o de la mandíbula. Porque creo que le hice los colmillos bastante grandes, entonces para dar una estructura que pueda sostener esos, o que pueda sustentar el tamaño de esos colmillos. Mira, acá por ejemplo hago un trazo, si no me gusta borro. A este creo que sí, le voy a hacer las orejas más pequeñas. También como para darle algo de variedad a estos bocetos de cabezas que hice, porque si se habían dado cuenta, generalmente todos tenían como el mismo tamaño de orejas. Trabajando en el cráneo, haciendo la cabeza un poco más redonda. Les recalco lo que les digo, miren que yo no me preocupo porque el trazo sea bonito, no me preocupo porque la línea sea perfecta. Si se dan cuenta es una línea muy suelta, muy tranquila, muy desprovista de preocupaciones. Y les digo, o sea, eso es súper importante a la hora de hacer un buen boceto e incluso pues un buen arte final. O sea, ustedes no van a hacer un buen boceto o un buen arte final em, pensando en hacer cada línea perfecta. Es un proceso que toma lugar durante toda la ilustración. Entonces, ustedes van a tener oportunidad de hacer, corregir, hacer, corregir. Entonces, nada, adelante con eso. No se detengan si piensan que les está quedando fea, ni nada, o sea, fea la ilustración, el modelo. De todas maneras, podemos corregir en el proceso. Es cuestión de obtener a través de la práctica una buena programación mental para lograr el objetivo. Yo digo que todo esto que tiene que ver con el arte, y bueno, de hecho todo lo que hacemos en nuestra vida, eh, está sujeto a la programación mental con la que lo hagamos. Si ustedes se ponen a pensar en cualquier cosa que ustedes hayan hecho o hayan emprendido, o sea, unan las líneas, unan los puntos hacia atrás y o sea, dense cuenta de cómo lo lograron. Ustedes no sabían cómo iban a hacerlo, simplemente lo hicieron. A medida que fueron aprendiendo eh, en el camino, fueron logrando lo que necesitaban hacer. Aparecían las personas que necesitaban para el proyecto, aparecían las ideas, ¿cierto? Entonces, sí, de cierta manera es como un confiar, es una forma de saber o sea, saber de verdad que lo vas a hacer, que vas a ser capaz de llegar al objetivo, sin estarte preocupando tanto de cómo voy a hacerlo, ¿no? Simplemente concéntrate en el camino, en lo que estás haciendo en ese momento y ya, lo demás va apareciendo. No sé si de ustedes acá, pues, los que sean gamers o los que les gusten los videojuegos, cuando estaba haciendo este rostro, me acordé de, se me va el nombre en ese momento, del padre de los dioses en la mitología griega.
Eh, bueno, cuando recuerde se los diré. Pero específicamente el diseño que hicieron para God of War 3 se me parece bastante. A excepción pues de los colmillos que tiene porque no tenía esos colmillos en el videojuego, que era uno de los titanes. De hecho, el primer titán era el padre de Zeus, de Poseidón, de Hades, sino que en ese momento específicamente ese nombre se me va. Realmente sigo eh, de manera simple puliendo formas, haciendo algo de achurado. Achurado son esas pequeñas líneas mm, transversales que dan a entender un poco mejor el volumen dan esa sensación de luz y sombra. Acá algo de detalles como si fueran pequeñas cicatrices o cortes. Y creo que ya es hora de tomar uno de estos bocetos y comenzar a aplicar variaciones con respecto al que hay arriba, para que no sean iguales. Básicamente para que nos dé nuevas ideas acerca del personaje, nos dé nuevas pistas que nos ayuden a trabajar con el diseño final. Acá sombrando un poco más esa pierna como para que nos dé la sensación de que es la pierna que está al lado de allá del personaje. Le doy flip al canvas o este efecto de espejo que les he venido contando, que me sirve mucho, mucho a la hora de mirar qué errores tiene el boceto en cuanto a proporción, a equilibrio, a pose, a volúmenes, tamaño de brazos, cara, cabeza. Aquí reforzando líneas, un poco de trabajo en la parte de las piernas, dando refuerzo de las cuerdas que pueden estar sosteniendo la piel que tiene eh, o con la que cubre esta parte de la pierna, el ropaje con el que cubre la parte de la pierna. Aquí estoy tratando de recordar el nombre del titán de la mitología griega y no.
tengo el cerebro tostado. Esa parte del disco duro está inaccesible en ese momento. Además que ustedes viendo el video ya se acuerdan del nombre, o si no es que lo buscaron en Google. Yo mientras estoy aquí grabando el audio no voy a acceder a internet en ese momento. Viendo un poco más el área de las manos, volumen de las manos. Lo que les decía del cráneo, estableciendo una forma diferente para este cráneo del gigante, siendo como más en forma de huevo, más puntudo atrás. Pero con una superficie muy vasta en el área de la frente. Bueno, pues disculpen mi silencio en algunos momentos, pero como les digo, hay que mirar qué hacemos para eso, porque hay momentos en los que simplemente no encuentro como de qué hablar. Posiblemente para los próximos videos en partes como esta, de pronto poner algo de música en el fondo. Aquí el cráneo incluso un poco más puntudo, mucho más puntiagudo. Y una sugerencia, pues sugiriendo el cuello aún más grueso, mucho más grande y fuerte. Porque claro, también, o sea, si tenemos un cráneo tan grande, el cuello debe sustentar el tamaño de ese cráneo, sobre todo si en algún momento, o sea, los músculos del cuello deben ser muy fuertes, porque si los gigantes pelean, como les digo yo que se me ocurre, claro, el cuello debe tener unos músculos bastante fuertes para soportar ese golpe y o sea, no solo para soportar, sino también para potenciar, para potenciar la fuerza con la que va a ir el golpe y asimismo soportar y amortiguar la fuerza con la que reciben el golpe de parte de otro gigante. Entonces también por eso los trapecios tan grandes, tan abultados, muy como los de Tom Hardy. No sé si saben quién es ese actor, ese es el de Mad Max. Hay una película que a propósito pues me pareció bastante buena, que se llama Warrior o Guerrero, yo no sé cómo la trajeron en español, que es donde él es un luchador de la UFC. Y hay otro también que se llama, creo que Bronson. Y pues los trapecios de este actor, de este Tom Hardy, son descomunales. Ah, él fue el que hizo el papel de Bane en Batman, en la última película de la trilogía de Christopher Nolan, en The Dark Knight Rises, o ¿cómo es? El Caballero de la Noche Asciende, yo no sé cómo la trajeron en español tampoco, pero él es el que hace el papel de Bane, del villano principal de la película, y tiene tremendos trapecios. Se ve que se ejercita bastante esa parte del cuerpo. Entonces eso también habla de un personaje bastante, pues con bastante musculatura, bastante preparado físicamente para enfrentar una batalla, para enfrentar una pelea, tener resistencia física. Aquí
también creando elementos en los brazos, elementos tribales. Pueden ser ramas de algún tipo de enredadera o partes de piel, cuero, vendas, yo qué sé, después de una batalla o, o también partes de piel para mantener el calor en algunas partes del cuerpo. Cualquier cosa que nos hable, que nos cuente pequeñas historias de todos estos personajes. Aquí lo que hago es rotar la cabeza para hacerlo mirando un poco más hacia arriba, para que sea un poco también, no como tan cabizbajo, como aburrido, como, eh, sí, deprimido, un gigante deprimido, sino con la frente un poco más en alto, mirando hacia el frente, que anteriormente estaba como mirando al piso básicamente. Reforzando acá, mostrando como el codo del personaje, trabajando un poco más en las manos, en la estructura, o por lo menos en las proporciones y formas de la mano. A veces acá hice como algún tipo de empaque, pues no sé, costal o maleta o básicamente que nos diga que este muchacho está viajando y lleva aquí, yo qué sé, herramientas, comida, algo que cazó, em, ¿verdad? Algún animal, armas o incluso, no sé, una tienda que pueda armar para descansar y pasar la noche o otro atuendo, vestiduras, frutas, cualquier cosa que un gigante viajero pueda llevar en su maleta. De pronto acá dando la señalización o si sugiriendo que hay algún tipo de herramienta en la maleta. Por ejemplo, esta parte o este tipo de calzado que estoy haciendo, que hice para este gigante, me parece interesante. Tiene como algún tipo de platina protectora en la parte del empeine, aunque sería de pronto un poco incómoda para caminar, pero eh, podemos mirar qué tanto podemos crear o cómo podemos acomodarla para que se vea agradable, o sea, visualmente en cuanto al diseño se vea interesante, pero no se vea como algo que podría detener el caminar de este gigante, sino al contrario, hacerlo mucho más interesante visualmente e incluso pues eh, esto sería como una pieza de protección en caso de, no sé, en caso de una batalla, una parte de armadura cubriendo su integridad física, en ese caso en el área de las piernas. Aquí ven, pues, me ven dibujando, haciendo la insinuación de pelaje, ¿cierto? Digamos que es la piel de algún oso que cazó
previamente, hace unas semanas, o también para cubrirse del frío, ya que si domestican mamuts, los mamuts son criaturas que normalmente vivían en lugares muy, muy fríos. Entonces, claro, los gigantes posiblemente también vivan en esos lugares y posiblemente también deban cubrirse de, de las altas o bajas, en este caso de las bajas temperaturas. Cambiando un poco la configuración del ropaje o de la piel que cubre el área genital del personaje. Me gusta un poco esa pose, o sea, es como, sí, soy grande, pero no me importa estar derecho, o sea, soy simplemente gacho, porque, porque eso se prestaría como para una escena o un momento en el que el gigante está así encorvado como siempre y alguien, no sé, le busca algún problema o va a entrar en algún tipo de batalla y se incorpora, es decir, se, se se pone lo más derecho posible y eso lo va a hacer ver aún más desafiante, más grande, más fuerte. Yo lo que estoy haciendo es como haciendo unas líneas que me sugieran que tiene varias capas de, de piel sobre esta parte, sobre esta área, como desordenadas, sin que se vea, o sea, que no parezca como que están muy bien confeccionadas, sino al contrario, como las cortan de cualquier manera y simplemente las ponen encima, las envuelven, como si fuese, no sé, una toalla mal cortada, simplemente la ponen encima y eso es todo lo que necesitan. No necesitan nada más para cubrirse, no necesitan verse atractivos o con estilo o a la moda. Ellos son simples, van al grano, solo necesitan cubrirse de las bajas temperaturas, eso es todo. Nuevamente haciendo insinuaciones de la forma del cráneo, dándole un poco más de forma al músculo que les comentaba previamente, al esternocleidomastoideo, que eh, viene desde la parte trasera de la oreja y baja directamente hasta la clavícula. No sé, si se ponen a mirar en general, o sea, todos los elementos que tiene nuestro personaje, en realidad son muy genéricos, son muy parecidos, no hay como uno con gran, o sea, con un alto grado de variedad, pero es por lo mismo. El cliente, después de todo, nos dio un marco, ¿cierto? Un marco en el que debemos referenciarnos y la idea no es salirnos mucho de ese marco, por lo que les contaba anteriormente. Es un personaje el cual está destinado a un público que de entrada debe entender inmediatamente, sin mucha explicación, simplemente por el diseño visual, que es un gigante. O sea, entonces el público que lo va a ver debe entender, ah, es un gigante. Entonces no, eh,
pues, digamos, a sugerencia y requerimiento del cliente, no nos vamos a salir mucho de ese marco que nos dio. Ahora, si por ejemplo diéramos con un cliente que nos dice, mira, necesito que me diseñes un gigante, pero quiero que sea un gigante muy original, la cosa más volada que te imagines, y no te dé referencia, sino que por el contrario te dé licencia, o sea, te dé libertad para explorar cualquier tipo de forma, cualquier tipo de criatura, sea humanoide o insectoide o animal, todo este tipo de cosas, pues claro, entonces bienvenido, pongámonos a explorar y hacer diferentes siluetas muy raras, muy extrañas. Incluso podríamos usar una técnica que es básicamente hacer un montón de rayones y encontrar formas en esos rayones, como por ejemplo cuando estamos mirando las nubes y encontramos formas en las nubes. Es como una técnica muy parecida. Pero en este caso, nuevamente, como el cliente ya nos dio un contexto y nos dijo, mira, quiero que se parezcan a estos, entonces, ok, si esa es si eso es por lo que estás pagando, dale, no hay problema. Eso sí, dando lo mejor que podamos dar, eh, simplemente buscando bastantes referencias, que fue, por ejemplo, lo que yo hice antes de comenzar con estos diseños. Estuve en Google buscando referencias, buscando gigantes, concept art, o en inglés, giants, concept art, em, o giant creature. Pero, por ejemplo, cuando uno busca giant, bueno, a ver, cuando yo busco en Google, casi siempre lo hago en inglés porque por lo general el número de resultados es mucho mayor a cuando buscamos en español. Es una de las ventajas de hablar inglés. Y para todos ustedes que están trabajando con esto y que están interesados en aprender, les recomiendo muchísimo, muchísimo que aprendan inglés porque gran parte de los clientes te van a estar hablando en inglés, eh, y muchas veces se pierden trabajo si no lo haces porque no tienes cómo comunicarte con el cliente y los clientes no tienen por qué y no tienen cómo, algunos no tienen cómo, o sea, otros sí tienen cómo, pero no tienen por qué pagarte un traductor a menos que sea otro colega tuyo que también hable inglés y español, pero es muy importante, muy importante eh, tener conocimientos de inglés, entre más mejor. Si puedes escribirlo y leerlo, listo, ya ahí te empiezas a defender. Si puedes hablarlo o escucharlo, muchísimo mejor, porque eso te va a sacar de un montón de aprietos y no solo eso, te va a abrir muchísimas puertas. Entonces, es otro aspecto muy importante de esta industria y del conocimiento. Saber inglés es primordial. Entonces, como les decía, antes de comenzar con esto, busqué varias referencias de gigantes en Google. Y bueno, o sea, no hay mucha diferencia. Casi todos los gigantes son con pues, el mismo corte. Todos visten ropajes, todos visten algún tipo de piel, traen armas, hachas. em, no he visto muchos gigantes con espadas porque las espadas son como armas mucho más um, de agilidad, ¿cierto? Un combate de espadachines es mucho más de agilidad. Los gigantes por lo general los ves con mazos de madera o de troncos, con hachas, es decir, armas más de fuerza bruta, de destrucción, más que de, em, digámoslo, de precisión, como lo sería una espada. Entonces, vi muchos gigantes de piedra, o sea, como con su piel de piedra o incluso formas de piedra. eh, pero nuevamente, como les digo, el cliente me dio una referencia que eran unos gigantes muy parecidos a los de la raza que vemos en Warcraft. Entonces hay que ajustarnos también a esa sugerencia, pues después de todo es el cliente. Aquí también como adjuntando detalle a la parte que les digo de que me imagino que es hecha como
pues con lo que se cubren, que es como con algún tipo de pelaje, yo qué sé, la parte de la piel de un oso y se la envuelven en las piernas y luego se la amarran con enredaderas o con algún tipo de cuerda. Aquí trabajando de pronto un poquito más como en la anatomía de las piernas, sin ser muy exactos, porque en realidad no, pues como les he repetido varias veces, no es un diseño que le vaya a mostrar a un cliente. Es básicamente una exploración para mí mismo, para ir conociendo al personaje. Aquí básicamente bajando un poco más o pues el diseño de esta piel, digamos lo que viene adjunta eh, a la parte que hay debajo del cinturón, ¿cierto? Para darle también como un poco más de lógica o interés visual. No se ve mal, además funcionalmente cubre un poco más eh, del frío. También de pronto podría ser parte las veces de armadura. Es decir, podríamos por debajo poner elementos de armadura que se vean bajo esta piel o, o por ejemplo, o sea, les voy a dar un ejemplo, digamos lo que en la historia esta piel hace parte de, no sé, un oso legendario cuya piel es impenetrable y ellos de alguna manera se las arreglaron para matar a este oso y extraer la piel y ahora ya tienen esta piel que es, digamos, lo mágica, entonces ni flechas ni espadas pueden penetrar esa piel de ese oso, entonces obviamente donde más les cubra, mucho mejor. Y en el boceto que ven, pues cubre partes vitales del torso, abdomen, pecho. Bueno, entonces acá vamos a continuar con los bocetos del rostro, de la cara. Pues ya aquí lo que estoy haciendo más que todo es como organizando organizando los bocetos como tal, pues como poniendo un poco más de orden en el, digámoslo, en esta presentación, en estos bocetos. Así que eh, lo que voy a hacer acá es tomar uno de estos rostros y duplicarlo y de pronto hacer una variación más para tenerla como en cuenta para presentación del cliente. Aquí básicamente estoy borrando elementos del rostro para redibujarlos y tener como de pronto una idea, una alternativa a las que ya tengo acá actualmente. Acá hago la sugerencia el tamaño de los globos oculares o de los ojos. A este le hice los ojos como un poco más grandes, con los párpados de pronto un poco más caídos. También haciendo algo del ceño, la nariz. Creo que este lo dejo con la cabeza bastante puntiaguda, como teníamos en el ejemplo anterior. Algo de las bolsas pues de los que pertenecen a los párpados inferiores o al párpado inferior, pues de cada ojo. Trabajando en el área de las cejas, creo que a este también le hago bastante prominente el área donde vienen las cejas.
acá borrando una parte de las sombras que había hecho previamente como para tener, digamos, un poco más de espacio para hacer un boceto eh, tan diferente como me sea posible al anterior. De todas maneras, am, sin tener que redibujar todo desde el principio, porque de todas maneras estoy aprovechando, estoy reutilizando eh, bocetos que ya tenía, como ven. Trabajando el área de los ojos, área de las cejas. Como les decía al comenzar este video, ya quedan unos 10 minutos de este video, 10 minutos y medio. Después de terminar, o sea, después de este video ya comenzamos con la parte de escultura digital en ZBrush, que supongo que algunos de ustedes están esperando ver esa parte también. Y que personalmente es, bueno, no podría decir cuál es mi favorita, porque también me gusta mucho rayar. Rayar, la verdad, es muy relajante, es divertido. A mí me gusta mucho estar haciendo esto, la verdad. Ahí simplemente estoy cuadrando como algunos de los settings de las brochas, que eso lo vamos a ver luego. Bueno, para recordarles, o sea, lo que les decía en el primer video que subí, pues ya como el proceso de diseño en Photoshop, yo estoy muy interesado en que ustedes vean el proceso de diseño de una forma transparente. ¿A qué me refiero con transparente? Es que ustedes no se estén preocupando por qué brochas uso, qué tamaño de brocha uso, qué botón moví, cómo manejo el software, cómo saco una capa, cómo escondo una capa, sino del proceso de diseño como tal. Lo que nos ayuda a rayar, a hacer la historia del personaje, las proporciones, el tamaño de la cabeza, de las orejas, cómo lo hago con soltura. ¿Por qué me interesa eso? Justamente el fin de semana pasado, viernes, sábado y domingo, estuve en el Comic Con Colombia 2016 trabajando con Wacom, eh, pues apoyando a Wacom en su stand, ¿cierto? Trabajando ahí con las tabletas digitalizadoras, interactuando con las personas interesadas en conocer más del arte digital, de adquirir una tableta Wacom, de, de aprender más de este mundo y poder interactuar con estas tabletas que son pues geniales para trabajar. Y llegó una persona, pues un, un- un interesado en adquirir una de estas tabletas, em, y comenzó a hacerme preguntas acerca de cómo podía hacer eso, cómo podía hacer lo otro. Yo estaba justamente trabajando ahora en ZBrush. Resulta que esta persona es artista, pero tradicional. Él pinta con colores, con colores pasteles, lapicero, marcadores, pero lo hace muy bien, o sea, es realmente bueno. Él me mostró su trabajo y es un trabajo muy, muy bueno. El caso es que él nunca jamás había trabajado digitalmente y justamente en el evento adquirió una de las tabletas Wacom, y empezó a trabajar en ella. O sea, él estaba ahí con nosotros y empezó a trabajar en ella, conmigo y con mi amigo Alejandro González, que como les digo también está en este grupo. Y Alejandro empezó a aclararle varias dudas de cómo podía, digámoslo, traducir lo que hacía, o sea, la habilidad que él ya tenía en medios tradicionales, porque el tipo dibuja pues ya hace varios años, incluso es docente, es profesor en una universidad, profesor de artes. Pues ya él ya es muy bueno, ya tiene soltura, ya tiene confianza en su trazo, porque lo ha hecho durante mucho tiempo. Y cuando lo empezó a hacer en la tableta,
en la tableta Wacom, era como si lo hiciera, como si ya lo hubiese hecho durante muchos años. Entonces, muy importante, no se preocupen tanto por saber manejar el software. El software es simplemente una herramienta. Si ustedes no saben dibujar, si ustedes no saben de anatomía, si ustedes no saben de creación de personajes, si ustedes no saben toda la parte creativa, el software no les va a servir de absolutamente nada. O sea, sí les va a servir, pero, pero pues, ¿qué van a hacer? O sea, son dos conocimientos, dos inteligencias que tienen que explotar o que tienen que explotar. Son dos inteligencias que tienen que manejar. Una, o sea, por una parte, aprender a manejar la herramienta, que es todo lo que tiene que ver con el software. mm, ¿Qué hace este botón? ¿Qué hace este setting? ¿Qué hace este valor que pongo acá? ¿Qué hace esto si presiono clic acá? Pero también tienen que tener en cuenta que pues tienen que aprender a dibujar, tienen que practicar en papel, tienen que practicar diseñar, tienen que practicar anatomía, proporciones del rostro, proporciones del cuerpo, anatomía masculina, femenina, porque aunque bueno, somos muy parecidos, las formas de las mujeres tienen unas variaciones generales que nos diferencian de ellas, asimismo anatomía humana, luego anatomía animal, que les sirve mucho para diseño de criaturas. Si ven acá, lo que hice fue cortar la cara pues cortar una mitad de la cara y luego duplicarla hacia el otro lado para buscar como simetría en este rostro. Aunque no creo que los gigantes sean muy simétricos, pero aún así era algo que quería hacer como para experimentar. La duplico, le doy flip, ya la paso hacia el otro lado y busco cómo eh, trabajar con esa simetría. Miro cuál de las dos me parece más interesante. Creo que finalmente escogí la de la izquierda, así que eliminé la de la derecha. Eh, Vamos a ver si me equivoco. Sí, eliminé la de la derecha, me quedé con la de la izquierda. Luego elimino la de abajo, la que no tiene pues como esa simetría. Y ya aquí lo que hago es empezar a eliminar la simetría, haciendo trazos diferentes, o sea, trazos que me permitan darle un poco más de diferenciación de los lados y de la simetría al personaje o al rostro pues de este personaje. Pongo una arruga allí, que no pongo en el lado izquierdo o en el lado derecho, las cejas de diferente tamaño. Pero de todas maneras es muy importante lo del proceso de rayar, de sentirse cómodos, de adquirir confianza en su propio trazo. Y la verdad sí, me anima mucho la idea de saber con qué van a salir ustedes. No me importa qué, no me importa si es bonito, pues entre comillas. Si quedó bonito, que es que este man del grupo o esta nena del grupo son más tesos que yo, entonces a mí me da pena subir. No, no, no importa, porfa. Compartamos todo lo que vayamos haciendo. Mm, y tengamos en cuenta que de cualquier diseño puede salir una idea genial que puede inspirar a cualquiera de nosotros eh, a hacer algo mucho mejor. Entonces, tengan eso en cuenta. Aquí creo que, sí, bueno, como jugando un poco con esas siluetas antes de terminar acá, ya que a ellas no les hice como mucho más detalle tampoco. Las dejé prácticamente tal y como estaban. Nuevamente haciendo la insinuación de un pelaje grueso en esta área de las piernas de este gigante. Aunque no se ve tan gigante, esas siluetas tienen como más proporciones humanas que de gigante, me parece
me parece a mí. Refinando un poco más la mano, la pose de la mano. Hay muchas personas que tienen como dificultad para dibujar las manos. Y es cuestión de práctica. Entre más manos dibujen, más, o sea, mejor les van a quedar. El inconveniente es que como no les quedan bien, se frenan a hacer manos. Entonces dicen, no, es que a mí no me quedan bien las manos. Entonces dejan de dibujar manos. Cuando es al contrario, o sea, tienen que dibujar aquello en lo que menos buenos son. Si tienen problemas para dibujar manos, tienen que estar constantemente dibujando manos y van a ver que el nivel es muy diferente. Después de haber hecho 100 manos, sus manos van a, o sea, las manos que dibujen van a ser mucho mejor que las manos que hacían antes de empezar a hacer esas 100 manos. De hecho, hay un ejercicio que se llama, en inglés le llaman Draw 100 y es dibuja 100. Entonces, si eres malo dibujando manos, hazte el ejercicio y dibújate 100 manos en diferentes poses. Si eres malo dibujando rostros en cierta perspectiva o desde cierto lado de la cara, entonces dibuja 100 rostros en esa perspectiva. No te frenes a no hacerlo que porque te quedan feos. Todo lo contrario, haz 100 en esa perspectiva y vas a ver qué tanto mejores. Bueno, entonces nos vemos ya en el próximo video donde vamos a comenzar con la escultura digital. Espero que estos videos de exploración y bocetación hayan sido de su agrado.